tenerlo aquí en los estudios de Radiovisión. Y no solamente, ya no voy a dejar de invitarlo para hacer temas eléctricos, voy a ampliar para otros temas porque usted es una persona con mucho conocimiento y saber su criterio es importante no solo para quienes hacemos Radiovisión, sino también para la audiencia. Ingeniero, un gustazo. Bienvenido. Muy buenos días a toda la radio escucha, también televidentes de Radiovisión a nivel de todo el mundo, por las redes sociales y también en la ciudad y en la provincia. Muchísimas gracias por la oportunidad, licenciada, y por la presentación. Y también aquí a los amigos que nos acompañan en el panel de la radio. Mucho gusto, la conocí a la señorita Mirle Macías. Doña Mirle, bienvenida. La parte técnica y también los exteriores que hacen un excelente trabajo. El ingeniero le da la bienvenida. Sí, es que no la conocía, es nueva. Antes la estuve escuchando un rato. Ingeniero, iniciemos. ¿Cuál es la situación actual del sistema hidroeléctrico del país? ¿Qué es lo que está pasando en el Ecuador? Usted hace una explicación muy profunda, pero también en un lenguaje que todos los ciudadanos entendemos. Correcto. Muchas gracias, Tangi, por la oportunidad. Así es, hay que estar un poco atentos a toda esta situación porque el país se debate entre muchas cosas, ¿no? Aprobación de leyes, problemas internos de seguridad, pero problemas de salud, hospitales. Pero entre eso también está inmerso el problema de la energía eléctrica, que yo creo que es fundamental o es una base que sostiene el país. La energía eléctrica ha dejado demostrado que cuando nos falta, como nos pasó el año pasado, con desconexiones bastante largas, de 12, 14 horas y en unas partes hasta 17 horas, en unas partes del país, nos perjudica tremendamente, nos toca a todos. Ese tema salud, productividad, nadie se escapa del tema de la energía eléctrica, mis queridos amigos que me escuchen y que me visualizan. Nadie se escapa de la parte, a todos nos afecta de una u otra manera. Por lo tanto, Tangi, es acertado el tema para traerlo ahorita porque estamos ya a puertas de septiembre. Se hablan que ya desde mediados de agosto comienza a marcar justamente el estiaje. A diferencia del año pasado, si nosotros miramos las estadísticas entre el 2024 y 2025 que estamos ahora, tenemos una cierta ventaja porque todavía hay algo de lluvia en los sectores de la Sierra Central, justamente cuando está ubicado el mayor complejo hidroeléctrico del país, que es Paute. Entonces, eso cambia un poquito la dinámica o digamos las esperanzas de que la situación no pueda ser tan terrible ya cuando se marque en septiembre el estiaje. Y eso, de alguna manera, le sumas también a que esto ha llevado a que las empresas hidroeléctricas están full. Es partiendo del hecho que la energía que el país consume, casi un 80% proviene de las hidroeléctricas. Entonces, de alguna manera, recuerden que hemos escuchado en estas 2 semanas, algo que también ha sido de alguna manera visto, visualizado, en unas veces criticado, que se le ha comprado energía a Colombia. ¿Por qué se le compra energía a Colombia? Porque Colombia nos está dando en este momento que ellos tienen un exceso de energía, un precio del kilovatio hora térmico, porque es producido por las térmicas, más económicos increíblemente que en nuestro propio país. Estas situaciones ayudan, porque mientras tú hagas cualquier situación para mantener o no gastar el agua que tienes en las represas, esperándote a que venga el estiaje, esto va a ayudar de alguna manera a que las desconexiones, si es que llegan a haber, no sean tan prolongadas. Pero en esto hay que tener cuidado, porque para ello se necesita una planificación muy coordinada entre las empresas que están a cargo de las represas hidroeléctricas y aquellas que abren o cierran, digamos, la distribución eléctrica, en este caso las distribuidoras y también el SENACE. Por eso tiene que ser un trabajo bien coordinado e irlo llevando cuidadosamente de tal manera que cuides ese recurso hídrico que tienes en las represas y de alguna manera también comiences a recuperar los térmicos, porque en la parte térmica ya conocemos, el país conoce, amigos oyentes y televidentes, que lo térmico es lo que se produce mediante los generadores, los motores, a diésel, a gas, y en eso ya hemos tenido bastante mala noticia. Conversábamos contigo la semana pasada, Tangi, donde me mostraba justamente la caída de una contratación de casi 240 megavatios en una licitación, que es un golpe duro, sumado al otro golpe duro que ya está en manos hasta de la Fiscalía. Ha habido allanamientos, ha habido intervenciones, que son casi 260 megavatios, que está Salitral
Quevedo y Esmeralda, con pésimas noticias, porque Esmeralda es muy complejo el tema, máquinas que no corresponden a nuestra situación eléctrica, y por el otro lado, en Progen, que se ha armado un escándalo tremendo que va a salpicar y que tiene todavía mucha tela que cortar, dicho en las palabras del señor Contralor General del Estado, que ha dicho que ya los nombres de alto nivel están en manos de la Fiscalía. A mí me preocupa el tema de Progen, incluso desde la contratación se especificaba una cosa y se terminó entregando otra, se hablaban de equipos nuevos y los equipos tienen más de 13 años de vida y es preocupante porque ellos lo entregaron como nuevo, entonces sí debería que caiga todo el peso de la ley porque los ecuatorianos vamos a pagar las consecuencias de esas decisiones. En la entrevista pasada, ingeniero, hablábamos sobre la dependencia de las hidroeléctricas y la vulnerabilidad climática. Siempre lo hemos dicho, nosotros los ecuatorianos que tenemos muchísimas opciones para tener diferentes sistemas que nos proporcionen electricidad, seguimos dependiendo de las hidroeléctricas y esto es riesgoso porque nuestra matriz energética prácticamente más del 70%, si no me equivoco, depende de la generación de la hidroeléctrica, que significa tener agua en las represas o en los espacios estratégicos. Pero ¿cómo se manifiesta esa vulnerabilidad? A pesar de lo que ya vivimos el año pasado y de los últimos apagones que hemos tenido, esto ya es un tema previsible. ¿Cree usted que se sigue subestimando el tema del impacto climático en la planificación de la energía actualmente aquí en el país? Claro que sí, porque conversamos anteriormente, Tangi, ¿te recuerdas que decíamos que hubo dentro del plan energético del país que se ha construido y que sí los hay? A veces yo escucho gente dice que no ha habido planes. Sí, los planes han habido, pero los planes son dinámicos porque la energía es dinámica, el consumo es dinámico. Cada año se proyecta que nosotros aumentamos la demanda en unos 400 megavatios anuales, es decir que ahorita estamos sobre los 5.000 megavatios. Esto quiere decir que tú tienes que ir revisando el plan anual de electrificación y el gran plan que se tiene hasta 2035. De hecho ya creo que le han metido mano, ya están trabajando en el tema, pero es importante lo que tú dices porque hay una variable que no se tomó en cuenta, amables oyentes, y esa variable que la sufrimos todos nosotros es el cambio climático. El cambio climático no es una cosa que uno lo ve como lejos, ¿no? Como que no nos va a tocar, nos está tocando. Y el año pasado sentimos el rigor del cambio climático teniendo un estiaje, creo que tan marcado, se dice el INAMI decía en una declaración que no se había visto como en 50 años. Entonces nadie puede estar exento del cambio climático. Por lo tanto, bien dice Stanley y compañeros del panel, el tema es que tiene que buscarse alternativas para poder de alguna manera solventar el tema hidroeléctrico. Colombia aprendió la lección, Perú aprendió la lección. ¿Cuál es esa lección? Que además de las hidroeléctricas que no son malas, que son proyectos que demoran bastante en poner en marcha, pero en cambio nos ofrecen un kilovatio de hora más económico, no es malo. Tenemos aquí un montón de proyectos, el proyecto San Rafael puede darnos 3.000 megavatios, todo está bien en hacerlo, pero es importante que siempre se tenga un respaldo termoeléctrico, es un mal necesario. Y aquí las plantas termoeléctricas, como hemos visto, de gas, de diésel, son aquellas plantas que han estado abandonadas ya digamos en desuso 30, 40 años. Por último, Termomachala, que es una planta que nos puede ayudar, no va a tener suficiente gas porque el campo Amistad, que está frente a las costas más o menos del Oro, donde se va a producir bastante gas, no alcanza. No alcanza porque apenas decían que se necesitaban como 60 millones de metros cúbicos de gas y apenas lo que se ha hecho con los 100 millones que va a invertir Petroecuador es tener 25 millones. Entonces, realmente la cantidad de gas o de combustible para esas plantas termoeléctricas no va a ser suficiente. En resumen, mi querida Danji, aquí hay que mirar a otro lado. Aquí hay que mirar a nuevos sistemas de producción de energía convencionales como los térmicos, sistemas solares, sistemas eólicos, bueno, ya por ahí escucho una propuesta de energía nuclear que también hablamos aquí, no hay que desechar, hay que hacer todo esto, porque el país tiene que diversificar su matriz energética tal como tú lo anotas, hay que tener políticas, como hemos hablado aquí, que ayuden a los comunes de los hogares. ¿Qué quiere decir esto? Que se abran las situaciones de paneles solares para los planes habitacionales pequeños, grandes, medianos, a todo nivel, de toda clase social, deben de abrirse, deben de brindarse las oportunidades para que
comencemos a ayudar al sistema eléctrico. Me parece que también aquí lo que pueda pasar es que si hay un caso ya de emergencia, que yo creo que podría haber, por ahora pinta que no, pero en lo personal creo que sí podría haber, no en la gran escala que se hubo, pero puede haber de que tengamos los apagones. Ya las empresas, recuerden ustedes que hay un decreto ejecutivo donde ya se les obliga a las empresas, algunas empresas de alto consumo, que tienen que tener su sistema de generación propia. Eso es importante remarcarlo, porque el país o las industrias tienen que de alguna manera ser ayudadas para que comiencen a también equiparse con sus sistemas de generación de energía. Por lo tanto, esto es una suma de muchas acciones. Digamos que sigamos invirtiendo en los proyectos hidroeléctricos, pero no descuidar el parque termoeléctrico, que tiene que ser por lo menos de un 30 o un 40%, como lo ha demostrado Colombia, de la demanda. Es decir, que nosotros aquí deberíamos de tener un parque termoeléctrico más o menos de unos 3.000 megavatios, como para tener nosotros, digamos, como suele decirse coloquialmente, un colchoncito, como que cuando falle el agua, el agua o tengamos un estiaje, tengamos la posibilidad. Así lo hizo Colombia. O sea, aquí no es estar inventando. Los laboratorios los tenemos en Colombia y en Perú, porque ahí les pasó exactamente igual, ahora ya no. Ahora nos prestan o nos dan una ayuda en los momentos de crisis, ¿no? Una ayuda a veces un poquito cara, y recuerde que llegamos a tener casi que el precio del kilovatio hora casi como en 50 centavos. Entonces, eso es tangible. Hay que ponerse las pilas, hay que trabajar. Estamos contra el reloj, yo creo, bastante, porque ya estamos a puertas de que se marque. Con la novedad de que podría ser, según la comparación que hacemos de la cifra del 2024, el nivel de lluvia, con el 2025, que hay una leve ventaja para este año. Pero como con el clima no se sabe, si usted lee los reportes del INAMI, usted se da cuenta que son bien cuidadosos. Después que le dicen que no, que sí va a llover, por ahí en la última palabrita le dice, pero los cambios climáticos, entonces te deja como en la nada. ¿Es merengue o no es merengue? Tú no sabes a la final en qué termina la situación. Entonces hay que prepararse y esperamos por el bien del país, fuera de la parte política de todo. Creo que el presidente de la República, que es un hombre joven, un hombre que de empresas, como siempre he dicho, él tuvo que haber sacudido la alfombra hace rato. Lo hablo en el sector eléctrico. Ahora tiene que ponerse a las pilas y tiene que rodearse de gente muy conocedora. Me tocó hablar este fin de semana con un ex ministro de Energía de hace años, Edgar Castro, el ingeniero, y él me explicaba, ¿no?, todos los problemas que habían habido, todos los desfases, todo el desconocimiento, muchas veces, no de este gobierno, sino de que venimos heredando después, que hay ministros que se pusieron que realmente no sabían nada del sector, ¿no? Entonces esto ha venido sumando en contra de lo que vivimos ahora, ¿no? Esta no es culpa de ahora, esto es una herencia que venimos más de 20 años atrás descuidándonos en el sector eléctrico. Abogado, y partiendo de todo esto y la situación actual del sistema eléctrico, la ciudadanía le interesa saber, porque el gobierno ha dicho que no va a haber apagones este año, pero ¿hay algún respaldo técnico existe para decir que garantizar esta estabilidad en el sistema eléctrico nacional? Sí, mire, le comento que supuestamente la demanda anda por los... No sé por qué te estás riendo, Tanche. Me subieron el sueldo. Mire, el tema es el siguiente. Nosotros tenemos un déficit más o menos casi de 900 a 1000 megavatios. Y de esos 900 están incluidos ahí los casi 500, los que decían antes, los 240 que se tiraron abajo en la licitación. Los 260 que son de Progen, Esmeralda, o sea, todo lo que es Progen, ¿no?, Esmeralda, Quevedo y Salitral. Ya mire cómo vamos, ya casi el 50% de eso que se tenía previsto está caído. Y de los otros 400 tenemos algo seguro ahí, porque 300 megavatios de las barcazas sí están ahí, ¿no? Están los 100 que llegaron primero, después llegaron 100 más y de último llegaron 100 más, ¿no es cierto? Entonces, como que eso nomás tenemos ahora un poco seguro, ¿no? Y algo que se ha recuperado, no hay que decirlo, ahorita se acaba de recuperar en no me recuerdo, hay como 70 megavatios que se incorporaron, que no es poca cosa, es bastante energía. Entonces, pero casi la mitad ha quedado caída. Entonces, ¿quién va a suplir eso? Puede ser Colombia, que nos siga vendiendo. Si Colombia le sigue sobrando energía, recuerden que tenemos una limitante ahí. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que estamos en un déficit. Eso digamos, nadie lo discute. Eso tiene que quedarse claro a los amables. Tenemos una falta de energía clara. Lo que nos está salvando es que las condiciones climáticas han permitido que las represas a esta fecha estén
full, no como el año pasado. Entonces, esa es la ventaja que tenemos. Vamos a ver cómo se comporta, porque de aquí hasta allá yo dudo mucho de que de alguna manera se llegue a incrementar un poco, a menos que se hagan rápidamente las negociaciones para tener unos 200 megavatios caídos, pero sí puede haber esa posibilidad. Puede haber esa posibilidad. De hecho, hay colegas míos, analistas míos, este compañero que yo le decía, él asegura de que vamos a tener apagones, no en el margen que se tenía, pero por ejemplo, ¿cuál es la primera línea? La primera línea de los soldados caídos van a ser los industriales, porque a ellos ya se les ha advertido. Ellos están en una política franca de incrementar o de instalar o actualizar o repotenciar sus sistemas energéticos con generadores propios. Ellos van a ser los primeros, digamos, que van a caer. De ahí ya van a ir las empresas privadas y de último va a ser la ciudadanía, como siempre se ha acordado, ¿no? Y uno, o sea, hemos visto, ¿no? Usted lo decía, la demanda total, según datos del SENACE, hoy lunes 4 de agosto, son de 3.000 megavatios. Conforme a esto, ¿cuál va a ser el proporcional que necesitemos para al menos reducir el efecto que tenga sobre las hidroeléctricas a día de hoy para llegar con un buen colchón a lo que sería un posible estiaje futuro y que no disminuya tanto la producción de las hidroeléctricas, siendo también mediante datos del SENACE un 88% de la cantidad que es parte de este sistema nacional eléctrico? Claro, los hidroeléctricas representan casi un 80-85% de la producción de energía. Claro, mire, el escenario es así, o sea, el escenario, en esto hay una discusión técnica, porque a veces las cifras no las dan, uno tiene que andar preguntando aquí y allá, a veces se dicen verdades a medias, pero más o menos se estima que el déficit es de 1.000 a 1.500 megavatios, tomando en cuenta que tenemos una demanda anual de aproximadamente, de incremento, ¿no? De incremento de 400 megavatios anuales. Entonces, ese es el déficit. Actualmente el gobierno calculó una cifra, el SENACE hablaba de 950 megavatios de déficit, pero de esos 950, como le dicen antes el desglose, ya hay fallas en eso, ya no tenemos eso. Por lo tanto, seguimos nosotros a espera de que el clima se siga portando bien. Y sabe que hay una cosa tan amables oyentes que me había olvidado de comentar, que es fundamental. Coca-Cola Sinclair, que representa más o menos 1.200 megavatios, que es bastante energía, es bastantísima energía, está con el proceso de regresión del río Coca terrible. Estamos a casi 4 kilómetros o menos de 4 kilómetros de que la regresión llegue justamente a la captación de agua de la represa. Ya esa barrera que hicieron, que vino el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, ya la regresión la pasó. O sea, ya esas obras todavía no estaban ni terminadas y ya la regresión la pasó. Y va avanzando a pasos agigantados. Conocerán ustedes de que el oleoducto tuvo que hacer una variante, y el SOTE y el ¿cómo es que se llama? Ahí son los dos, ¿no? Entonces, esas dos tuberías ya en este momento van a tener que hacer otra variante más. Hicieron una variable por la parte de arriba. Y se pasaron, creo, a la otra ribera. Aproximadamente, bueno, en un cuadro, digamos que una distancia bastante prudencial, pero aún así sí, es indiscriminada la manera en la cual se está haciendo como socavón, como sí, es un socavón, desprendimiento de la tierra que se va deshaciendo por los costados, así terrible, así se va saliendo. Y estamos a punto de que, mire, imagínense ustedes, Tania, imagínense ustedes que esa regresión en estos cambios climáticos y en esta situación, un fenómeno único, se dicen que es único en el mundo, o por lo menos el que se ha estudiado, llegue a la represa, sería una cosa pero terriblemente preocupante. Serían casi 1.200 megavatios que se perderían en la producción de energía, y ahí sí yo creo que sería una catástrofe. Pero la buena noticia, buena o mala noticia, porque todavía no tenemos mucho detalle, es que en la última visita que hizo el señor presidente de la República, consiguió un acuerdo con la empresa china y de intermedio del gobierno chino, para que ellos se hagan cargo dando creo que 400 o 450 millones de dólares, y los chinos se van a hacer cargo finalmente del mantenimiento, la producción y toda la responsabilidad de esta represa que fue construida por ellos mismos. Se han dado 400 millones al país, no se tiene mucho detalle, pero ellos se van a hacer cargo, y creo que dentro del acuerdo está sacar esa demanda que se tiene a nivel internacional, que el gobierno ecuatoriano tiene una demanda internacional por el tema de esa represa que costó más de 3.000 millones de dólares.
Entonces, si eso llegase a ser, Dios no lo permite que sea así, pero ya ahorita los que van a tomar, digamos, la producción de energía y el mantenimiento y las posibles responsabilidades que se vengan, ustedes saben que hay un montón de denuncias con esa represa, ya la han tomado los chinos. El gobierno chino ha hecho de intermedio entre la empresa constructora con el gobierno nacional, de tal forma de que se va a dar un dinero y se va a quitar, creo que la demanda que se tiene, por lo poco que se conoce, ¿no? Ingeniero, lo único que sabemos actualmente en este día 4 de agosto es que todavía no hay un informe técnico realista que dé a conocer la situación eléctrica que pasa el Ecuador y que lamentablemente nos cobra muchísimo seguir improvisando, porque claro seguimos sí. improvisando, seguimos buscando aquí, acá, seguimos buscando resolver, estamos a prueba y error cuando no deberíamos, actualmente con todo lo que es la revolución digital y ya esto debería haberse resuelto en la revolución industrial, pero lamentablemente seguimos y esto nos está cobrando muchísimo a los ecuatorianos. Entonces, creo que usted mencionaba, el señor presidente es un hombre joven, un hombre empresario, y esperamos de que realice o genere reformas urgentes desde el punto de vista técnico y normativo para estabilizar la electricidad, el sistema eléctrico en el Ecuador. Pero también aquí es importante, y usted como presidente de uno de estas instituciones, presidente del colegio sería de ingenieros eléctricos, de la asociación de eléctricos, ¿cuál sería el rol para generar una política energética responsable donde se involucren a todos los actores, desde los gremios, universidades, asociaciones, colegios de profesionales? Y ya para finalizar, porque es indispensable también saber, si usted en este preciso momento, cuando son las 7:58, tuviera que resumir actualmente el estado del sistema eléctrico ecuatoriano en una sola frase, ¿cuál sería? Crisis. El sistema eléctrico nacional está en una crisis y en una emergencia tremenda, Tañi. Se necesitan capitales frescos para inversión. Los sistemas de distribución internos de las provincias y las ciudades están a punto de colapsar. Los sistemas de transmisión, se necesita potenciar el anillo eléctrico del Sistema Nacional Interconectado. Y en generación, ni se diga, Tañi, que es parte del producto que se tiene ahora de la crisis. Se necesita mucho dinero, muchísimo dinero, sobre todo también sincerar y también hacer una auditoría interna de todo el sistema eléctrico nacional. Todos los tres estamentos, el sistema eléctrico se compone de tres partes. La generación, que es la que produce la energía, la que nos da energía. La transmisión, la que lleva la energía desde el punto de generación hasta ese anillo que pasa por todo el Ecuador. Y por último la distribución, que es lo que hacen en las empresas de las provincias. Todas esas estructuras están en crisis. No se diga la distribución, que yo lo he dicho, frontal. Para mí, lo que ha llevado a esto también ha sido monopolizar las decisiones desde un solo punto. Las empresas de las costas son manejadas desde un solo punto, sin una visión estratégica de cada realidad, de cada sector, de cada área de nuestro país, sin evaluar eso. Muchas veces una persona que no conoce nada de nuestra realidad viene y pone una X o un visto a los proyectos que se necesitan para el desarrollo de una provincia. El sistema necesita inversión, urgentemente necesita una inversión fresca, dinero fresco que venga a cambiar esto. Y le voy a poner un ejemplo clarísimo de aquí de mi ciudad, de Manta. Nosotros en Manta tenemos problemas, tenemos un montón de problemas, pero entre eso está el energético. Todo el sector de mayor plusvalía y desarrollo de la ciudad tiene carencia de energía, no tenemos energía eléctrica. Eso por falta de 2 subestaciones que creo que van caminando ahí lentamente. Entonces, eso te da un pequeño ejemplo de la muestra. La prueba de error no es mala, porque los grandes científicos o los grandes avances científicos se han dado por prueba de error, pero acá ya, como tú decías, Tangi, en esta era teníamos nosotros y estábamos avisados de una historia, veníamos desde Guillermo Lazo, en los mismos 10 años que se tuvo con el tema de la revolución, o sea, también se tuvo crisis energética. En todo este tiempo se ha tenido crisis energética y lamentablemente no se fueron tomando las medidas necesarias. Las hidroeléctricas no son malas, pero se cometió un gravísimo error. Paralelamente no se trabajó en el sector termoeléctrico, que es un mal necesario. No se hicieron políticas para poder traer más energías alternativas, amigables con el ambiente. Se la veía como lejana, como que era una moda, como que era algo
que como que venía y se iba. No, todas estas cosas son importantes. Pero el sistema eléctrico, si tú crees que se lo resume, está en una crisis terrible, la cual necesita el talento humano. No nos olvidemos el talento humano, porque como tú decías, la improvisación ha sido también uno de los males de esto. Aquí hay muchos ministros que están para la foto, se van a pasear, foto por aquí, foto para allá, y ellos no saben ni a dónde le apunta la nariz. Los que saben son los que están muchas veces atrás de ellos y les hacen cometer errores garrafales. Yo me pongo a ver, o sea, yo con todo el respeto, el cariño a mis colegas, pero yo me pongo a ver cómo se cometen errores tan garrafales, pero tan garrafales, como traer un generador que no trabaje a la misma frecuencia que el sistema al cual tú vas a respaldar. O sea, no me cabe a mí. Como que tú digas que vas a traer un generador nuevo y te metan un generador usado o ya hace tiempo en función. O sea, no entiendo yo, con tanto talento humano bueno que se tiene en el país, conocedor de carrera, que se cometan estos errores. No puede ser. Y no es de ahora, cuidado, que no es de ahora. Esto ha venido sucediendo ya desde hace, lo estoy marcando, de mucho tiempo atrás, no es de ahora. Ingeniero, muchísimas gracias por esta entrevista. Lo voy a invitar en el transcurso de la semana, de acuerdo a su agenda, para ampliar sobre su opinión respecto a cómo se está desarrollando la ciudad, las cosas que necesita, porque usted también es una persona que conoce bastante sobre desarrollo, y Manta necesita opiniones, necesita marcar agenda para inspirar a las autoridades que presten atención a diferentes focos que quizás, como usted menciona, ellos que están arriba desconocen totalmente la operatividad en el territorio, y hay que decirles, miren, está pasando esto, está pasando lo otro, es importante trabajar aquí. Que eso no sea tomado como una especie de confrontación, más bien como personas que estén interesadas tanto a nivel de ciudad como de provincia en aportar y ayudar con soluciones críticas, constructivas, que fortalezcan y que mejoren las diferentes condiciones de vida. Ingeniero, un gustazo, como siempre, tenerlo acá. Muchas gracias. Y para terminar, me quedo con eso último, Tani. Tiene que haber una madurez política. Con lo que tú acabas de decir es importantísimo. Aquí las cosas no se deben de tomar a mal. Aquí hay que tener una madurez política. Decía Pancho Huerta que cuando los políticos o los administradores no oyen desde el pueblo, tenemos que ejercer esa posibilidad de ser escuchado. El político es el primer servidor. Él tiene que buscar eso, una política para poder vivir bien. Cuando uno hace una crítica constructiva o hace una observación, lo hace con ese fin de mejorar el entorno, de mejorar en esta casa que se llama ciudad, en esta casa que se llama provincia y país. Por lo tanto, eso es importantísimo lo que tú acabas de decir. Hay que ser maduros y poder recibir bien las críticas constructivas o de alguna manera las sugerencias que se hagan. Muchas gracias, tan amables oyentes y televidentes. Muchas gracias al panel también. 8:04, vamos a una breve pausa y ya volvemos con más información. Ya regresamos.